Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar dando toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas. A falta tan solo de 5 días de que vuelva la competencia oficial. Recordemos, este sábado desde las 19:15 horas River estará visitando a Unión en Santa Fe en el encuentro correspondiente por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Liga Profesional. Lo primero de lo que vamos a hablar es de qué equipo en definitiva será el que debute en esta competición. En un principio, y teniendo en cuenta que Gallardo no hubiera puesto ningún refuerzo en el 11 titular, serían los siguientes: Armani, Rojas, Díaz, Martínez, Casco, Enzo Pérez, Enzo Fernández, Simón, Palavecino, Paradela y Álvarez. Pero teniendo en cuenta que es muy probable que Rojas no pueda llegar, en ese caso la defensa empezaría como comenzó el encuentro del pasado sábado ante Vélez, con Casco por derecha y con Elías Gómez ocupando el sector izquierdo. Hay dos consultas más que podemos hacer. No sé si se puede meter Juanfer Quintero en el 11 titular después de su muy buen segundo tiempo el otro día, y si después será el mismo Pochettino quien siga reemplazando a Palavecino en caso de que el mediocampista no esté con el alta médica para jugar el próximo sábado. En cuanto a lo primero, el colombiano empezó a moverse recién con la pelota a mediados de la semana pasada. Sus primeros minutos intensos de fútbol fueron en el amistoso frente a Tristán Suárez, en el cual arrancó de titular, convirtió el 1-0 de penal, aunque la mejor evidencia que la magia del 10 está intacta fueron los 27 minutos del sábado en el 0-0 contra Vélez. El zurdo de 29 años se movió con total naturalidad y la agilidad de como si nunca se hubiera ido a China, más allá de que el fútbol allá es claramente inferior al fútbol argentino. Con su característica lucidez y chispa de talento, Juanfer cambió el ritmo del ataque del equipo y conectó justamente con velocidad y profundidad a los volantes con Julián Álvarez. Por eso no sabemos en definitiva si va a estar desde el arranque. Después están las opciones creativas que tiene Gallardo para armar el mediocampo. Es cierto que el muñeco cuenta con alternativas de sobra para elegir el tridente, tanto sea en un 4-2-3-1 o en un 4-1-4-1, que está implementado desde el tramo final del año pasado. Santiago Simón, Palavecino, Pochettino, De la Cruz, Paradela e inclusive Carrascal son los futbolistas por los cuales podría elegir. La jerarquía de Juanfer asoma como la opción quizás más natural y decisiva para cumplir con el rol de hacerse cargo de la conducción del equipo, como alguna vez le reclamó Napoleón antes de que el 10 explotara todas sus cualidades en su primera etapa en la institución. De todas formas, el entrenador no apresurará los tiempos del colombiano y espera encontrarle la mejor ubicación, por lo que lo más seguro es que el equipo que debute frente a Unión en Santa Fe, a la espera de la recuperación de Palavecino, sea el que jugó el pasado sábado ante Vélez. Y algo con lo que nos encontramos también el sábado ante Vélez es que Enzo Pérez será el primer capitán de este equipo en este 2022, cuando a lo mejor uno podría intuir que la línea iba a seguir como estaba en el 2021. Tras la salida de Leonardo Poncio, el equipo se quedó sin su habitual capitán, o por lo menos sin el primer futbolista que llevaba la cinta cuando estaba dentro del campo de juego. Y si bien hay varios líderes en condiciones de ser capitán dentro del vestuario, en los dos amistosos oficiales que se jugaron por el momento en el año, el que lo llevó fue el mismo, fue Enzo Pérez, ante Platense en el triunfo por 3-0 y en el empate 0-0 ante Vélez del pasado fin de semana. Las ausencias en este año tanto de Poncio como de Lux y también de Bolonia se sintieron obviamente en el vestuario, pero el mismo no quedó sin líderes, sino que ahora quienes marcan el camino son Johnny Maidana, Javier Pinola, el mismo Armani, Milton Casco y también Enzo Pérez. El año comenzó con Enzo como capitán ante Platense, pero se podía presumir que Franco Armani, que se encontraba con la selección argentina y obviamente no iba a poder llevar la cinta en aquel compromiso, iba así a poseerla en el segundo amistoso contra Vélez, con ya el Pulpo como titular. Sin embargo, nuevamente el capitán fue Enzo Pérez, lo que deja en claro que así será en el futuro y en el transcurso de este 2022. Pero más allá de quien lleve la cinta, los líderes seguirán siendo los mismos, y en un plantel en el cual no se destaca por los conflictos grupales, tanto Armani y también Maidana y Pinola están más que avalados por sus compañeros y también ofician como capitanes, así como lo fue Leonardo Poncio en el último tiempo, sobre todo cuando prácticamente no jugaba ni era nunca titular. De esta manera, Enzo Pérez fue capitán por segunda vez consecutiva y así lo será en el resto del año. En la era Gallardo, quien más veces lució la cinta fue Leonardo Poncio en 122 oportunidades. Detrás aparece Marcelo Barovero con 93 y el podio lo completarían Franco Armani con 60 y en cuarto lugar Javier Pinola en 50 ocasiones. Y después de mucho tiempo en el cual no sabíamos prácticamente nada de él, si bien nos informábamos todo lo que tenía que ver con su transferencia al fútbol inglés, Julián Álvarez dio sus primeras palabras en lo que tiene que ver con la posibilidad de quedarse en River hasta fin de año y también con la novedad de que formará parte del plantel de Manchester City
en la segunda mitad de este 2022 o recién en el 2023 una vez finalice el Mundial de Qatar. El delantero de River rompió el silencio desde su transferencia al City y confirmó que charló con uno de los mejores entrenadores del mundo, como Pep Guardiola, sobre su futuro en el fútbol europeo. El atacante fue el gran protagonista del mercado de pases y finalmente dio un paso importante en su carrera hacia el fútbol del viejo continente. Hubo muchos días en los cuales no llegaba ningún ofrecimiento y todo parecía indicar que iba a renovar su contrato, y si bien eso no significa que iba a continuar en River, porque en el mercado de mitad de año seguramente hubiera llegado el ofrecimiento esperado, la realidad es que sobre finales de enero se terminó totalmente de confirmar la transferencia. En la previa del encuentro con Vélez contó sus sensaciones, reveló que charló con Pep Guardiola y respondió sobre la posibilidad de quedarse a disputar toda la Copa Libertadores o por lo menos hasta el lugar donde River llegue en las fases finales. El más grande anunció la semana pasada la venta definitiva del Araña al fútbol inglés en una cifra que rondará los 19 millones de dólares limpios para el club. El conjunto de Inglaterra adquirió al delantero, pero lo dejará préstamo al más grande a menos hasta julio de este 2022. Con el traspaso ya firmado se esperaba la palabra del cordobés porque todavía no se había expresado al respecto. Dijo, y me parece lo más importante porque esto tiene que ver con River, que en julio, una vez se acerque esa fecha, analizará qué es lo mejor para su carrera y también si el City finalmente lo tiene en cuenta, porque el mismo Guardiola en conferencia había dicho con anterioridad que no le servía que en este momento, ahora en febrero, se fuera a jugar allá porque tenía una gran cantidad de futbolistas en su posición. Si a mitad de año en el periodo de transferencias el City no se desprende de ningún jugador, lo más seguro es que Julián Álvarez pueda continuar en River sin ningún inconveniente. Pero ¿qué sucede si el City vende a alguno de sus delanteros? Ahí tendrá que abonar el 1.700.000 euros de cláusula para adquirirlo a mitad de año y lo más probable es que Julián abandone River en el medio de la Copa Libertadores. Y con respecto a un jugador que se fue de River ya desde la semana pasada, venimos hablando de esto, pero recién ayer fue oficializado totalmente. Girotti es jugador de Talleres de Córdoba, ya firmó su contrato y es futbolista del conjunto cordobés. El delantero, quien estuvo desde las infantiles en River desde el año 2009, cuando tan solo tenía 10, dejó el club tras pasar los últimos 12 años de vida allí. En el más grande se formó como futbolista y como persona, pero ahora su camino seguirá en Talleres de Córdoba, uno de los equipos que ha sido protagonistas en los últimos años del fútbol argentino y que disputará en este 2022 la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo que claramente Girotti va a tener continuidad para sumar minutos. El club cordobés compró el 50% del pase en 2 millones de dólares, a River le queda un 45% de su ficha, mientras que el 5% restante pertenece al jugador. Firmó contrato con el elenco de Córdoba hasta junio del 2025. En las últimas horas Talleres hizo oficial la llegada del atacante en sus redes sociales, además de subir una foto suya, hizo lo propio con un video. Por otra parte, en su sitio web oficial compartió todas las estadísticas del delantero, que disputó un total de 49 partidos oficiales en River, anotó 8 goles y conquistó 6 títulos. El pasado viernes, antes de finalmente viajar a Córdoba, Girotti se mostró muy conmovido por su salida y con ganas de regresar al más grande en su futuro, pero entendiendo también la situación, que el muñeco no lo tenía en cuenta, por lo menos no es la clase de delantero hoy por hoy que necesita para su equipo, y él mismo lo reconoció, que a veces le costaba hacer esa función que le pedía el entrenador, y es por eso que le viene bien quizás jugar en otro equipo que sea ofensivo, que sea protagonista, pero que le venga mejor un delantero con las características y virtudes que tiene Girotti, porque hemos visto que tiene muchísimas cualidades, que en River las ha demostrado, quizás no con tanta continuidad, y en el último semestre ha jugado muy pero muy poco, pero aún así esperemos que pueda tener un buen rendimiento en Talleres, por si en algún momento en un futuro le toca volver a ponerse la banda, venga con muchísima más experiencia. Y ahora vamos a referirnos a un tema del cual todavía no es agenda total, pero que en un par de semanas seguramente todos empiecen a hablar, y es cuándo se juega la final entre River y Boca. El partido definitorio entre el Millonario y el Ceneice por la Supercopa Argentina todavía no fue anunciado oficialmente por la Asociación del Fútbol Argentino y crecen las dudas respecto a su organización. En principio estaba pactada para mediados de marzo, pero se espera justamente la confirmación. Si bien la AFA había publicado en su página web que el 16 de marzo era el día indicado para jugar el encuentro, no emitió comunicados públicos ni tampoco los clubes se expresaron al respecto, por lo que todavía no se sabe con exactitud si se va a jugar ese día. A 37 días de la jornada indicada crecen las dudas justamente sobre la ejecución de este torneo y puede haber cambios al respecto. De hecho, las modificaciones en los calendarios del fútbol argentino y de la pandemia a causa del coronavirus ocasionaron un malentendido que abrió la puerta a todo tipo de interpretaciones.
Según el reglamento, los dos equipos más grandes del país tienen que jugar la Supercopa porque el rival de toda la vida se quedó con la Copa Argentina 2020, que finalizó el año pasado, en diciembre del 2021, y el más grande fue subcampeón de la Superliga 2019-2020. Como el campeón de esa liga había sido Boca, el conjunto de Marcelo Gallardo tiene derecho a disputar la Supercopa Argentina. Es verdad, River también tendría derecho a jugar otra Supercopa por haber ganado la Copa Liga Profesional, pero la Copa Argentina 2021 no se pudo disputar, ya que la que se llevó a cabo el año pasado fue la edición 2020, que no se pudo jugar en el año correspondiente. La intención de los organizadores es que la Supercopa se juegue en la primera quincena de marzo con sede y horario a designar. Todavía falta que la AFA lo confirme, pero dentro de los próximos 30 días deberá así hacerlo tras ponerse de acuerdo con las instituciones. Veremos cómo se soluciona esto, pero puede llegar a ocasionar un conflicto en puerta durante las próximas semanas. Y para finalizar, vamos a referirnos efectivamente si River necesita o no traer un delantero. El libro de pases en Argentina finaliza el próximo jueves, dentro de 3 días, que es cuando justamente comienza la Copa Liga Profesional, porque si bien River debuta el sábado, los partidos van a comenzar el siguiente jueves, y muchos hinchas o muchos quizás nos preguntamos si es verdaderamente necesario que River traiga un atacante. Primero porque el esquema que hoy por hoy está priorizando el muñeco es con un solo delantero, y la realidad es que hoy por hoy en el plantel, o por lo menos los que lleva a disposición, son solamente dos, que son Julián Álvarez, que es el titular, y Brian Romero, que es el suplente. Ya hemos visto cómo Jorge Carrascal ha jugado en ese lugar para intentar cubrir un poco esa posición cuando ninguno de los dos esté disponible, con Matías Suárez todavía lesionado, con Rollheiser colgado debido a que no renovó su contrato, y con las idas de Federico Girotti, Agustín Fontana y Carlos Auqui, da la sensación de que a lo mejor a River le falta, quizás no un delantero de total experiencia y jerarquía, pero sí por lo menos alguno que pueda ocupar ese lugar cuando ni Álvarez ni Romero estén a disposición, que puede ser en cualquier momento. Sin embargo, a pesar de lo que todos piensan, tanto Marcelo Gallardo como Enzo Francescoli declararon que, salvo una oportunidad única que se pueda llegar a presentar para incorporar a algún futbolista, sería complicado que venga un nuevo refuerzo ahora. Se ha hablado mucho de Valentín Castellanos, de Facundo Farías, inclusive se ha mencionado al delantero de Godoy Cruz, Ezequiel Bullaude, pero hoy por ninguno de los tres hay negociaciones abiertas. Quizás pueda haber alguna que otra charla para ver en qué condiciones podría venir alguno de estos jugadores a mitad de año, pero para reforzar la delantera en este mismo mercado de pases, por lo menos por ahora, y teniendo en cuenta que quedan 72 horas para que el libro de pases cierre, todo parecería indicar que no va a llegar nadie más. Veremos cómo se las arregla el muñeco, si vuelve a apostar con Romero y Álvarez en la delantera desde el arranque, algo que ha hecho en el semestre anterior, o si juega uno de titular y el otro espera en el banco. Obviamente Álvarez estaría desde el inicio y Romero estaría en el banco de relevos, o si empieza quizás a poner justamente a Carrascal más seguido en esa posición, como para tener alguna variante más. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.